Son las 8:15. Damos la bienvenida al economista Rodrigo Mendieta, catedrático universitario, experto en economía. Quisiéramos, economista Mendieta, al tiempo de darle la bienvenida, analizar con usted el estado de situación de la economía ecuatoriana y varias facetas, algunas contradictorias. Ecuador recolecta significativamente más impuestos en este año. Está de por medio por allí ciertas contribuciones extraordinarias que no se repetirán el próximo, pero continúa con una ejecución presupuestaria muy baja. El día de ayer hablábamos con el presidente de la UNE, que estaba en la provincia de La Suay, y señalaba que hasta el momento se ha ejecutado, lo afirmaba, citando cifras oficiales, solamente un 25% del presupuesto en educación en este año. Mientras tanto, la producción se ve amenazada con los apagones y las previsiones económicas para este año no son buenas. Ecuador cerrará con un déficit fiscal del orden de $5.000 millones, con cifras muy similares al desastroso gobierno de Guillermo Lasso, y los efectos de la pobreza se van evidenciando en la ciudadanía. En todo caso, quisiéramos conocer su criterio, los sustentos técnicos, además sobre cómo marcha la economía en Ecuador. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo, por la invitación. Un gusto poder saludarle y por este intermedio a quienes nos siguen en este medio de comunicación. Pues sí, no podemos lamentablemente dejar de decir que la situación económica del país y social también, y los temas de inseguridad también, y el tema de producción, como dice usted, pues obviamente se van complejizando. Lamentablemente, al día de hoy, tenemos no solamente estas cifras a las cuales usted ha hecho referencia muy acertadamente, sino también otras que nos dan cuenta de que la economía puede venir peor de lo que está ahora, porque obviamente son una suerte de señales o indicadores que de manera adelantada nos están o nos estarían mostrando un deterioro de la economía para este año. Básicamente lo que se está advirtiendo es una reducción en los depósitos de la banca, es una reducción en los créditos de la banca, es una reducción también en las ventas. Fíjese usted que las ventas en el segundo trimestre de este año caen en un 2,5% con respecto al mismo periodo del año anterior, y estos, digamos, pues indicadores lo que están mostrando es que la economía este año lamentablemente va a llegar quizás a esas estimaciones que hicieran organismos internacionales de crédito, que el Ecuador no va a crecer, sino apenas un 0,1%. Esto, y economista, perdone que le interrumpa en este punto, todo esto podría incluso verse agravado aún más con la posibilidad de los cortes energéticos que, según se ha dicho, podrían inclusive arrancar ya a finales de este mismo mes. Exactamente, Rosana, muy buenos días. Lo que esto está haciendo es mostrando esa nube de incertidumbre que hay en la economía ecuatoriana, y que obviamente está dando cuenta de que a finalizar del año, decía yo, pues obviamente este deterioro económico va a verse también reflejado en indicadores de índole social, desempleo, pobreza, y obviamente quizás lo que escuchábamos justo antes de entrar en esta entrevista, ¿no es cierto?, el aumento de mendicidad. Esto es lamentable para la economía ecuatoriana, sobre todo también en los momentos actuales en que estamos a puertas de entrar en una campaña electoral que lamentablemente, o seguramente, digamos así, pues va a estar, digamos, cundida de ofrecimientos que rayan en el populismo, pero que definitivamente no tocan los verdaderos problemas de la economía ecuatoriana. Ahora le hemos escuchado al presidente de la República en su última cadena para dirigirse a los ecuatorianos en esta misma semana, diciendo que en vista de que la economía se ha estabilizado y que se han tomado decisiones acertadas, el gobierno nacional ha decidido asumir las tarifas eléctricas o el consumo eléctrico de los meses de diciembre de este 2024 y de enero y febrero de 2025 para quienes consuman no más allá de los 180 kilovatios hora. Se había dicho de parte del viceministro que iba a haber penalizaciones para quienes consuman en exceso, no obstante, el mismo presidente ha desmentido aquello. Claro, mire, esa misma es una medida, yo diría que más bien responde a una estrategia frente a la ineficiencia que hemos tenido que sentir en el sector energético, no solamente ahora, eso hay que decirlo, pero que se ha venido acumulando con el paso del tiempo y que nos tiene en esta situación crítica en el tema energético en nuestro país. Entonces, claro, una salida a lo que pasó el día sábado con ese apagón inesperado y lo que puede venir
digamos, los próximos meses, con información que seguramente el gobierno nacional tiene, con esta sequía que estamos lamentablemente siendo azotados, pues quizás con esto lo que hace es, digamos, es una estrategia, pero es una estrategia de cara a una elección. Es decir, es una decisión, al final de cuentas, populista. Y este tipo de cosas, Rosana, es lo que nos lleva a nosotros a siempre haber advertido que cuando estamos nosotros en esta lógica de elecciones, pues obviamente esto le afecta negativamente a la economía ecuatoriana. Y fíjese usted que debido a los acontecimientos que hemos tenido, nosotros hemos estado de elección tras elección, es decir, inyectándole cada vez más incertidumbre a la economía. Ahí las consecuencias: restricción de consumo, restricción de inversión y obviamente el deterioro social al que nos hemos referido. Tampoco ha aclarado el presidente de dónde van a salir los recursos para este ofrecimiento que ha hecho, este compromiso de pagar el gobierno nacional las tarifas eléctricas o el consumo eléctrico de estos meses. ¿De dónde saldrá ese dinero? Bueno, yo creo que en lo que tiene que ver con cuentas fiscales, cuando uno revisa los números, Gustavo se refería a la escasa, digamos, pues, ejecución presupuestaria, pero si es que lo vemos también desde otro punto de vista, y hay que verlo así, hay liquidez en la caja fiscal. De hecho, el segundo trimestre también de este año, el gobierno está con un superávit, ¿no? Diferente a lo que pasaba el primer semestre del año anterior. Se prevé que este año, bueno, con todas los datos que se están observando, porque el aumento del IVA está haciendo que se recaude más, existen impuestos extraordinarios y decisiones extraordinarias que están haciendo que se recaude más, y esto lo que va a llevar es a que haya menos déficit este año, pero que todavía haya un déficit. Es decir, yo creo que si hay un espacio del gobierno para que se vaya ahorrando, digamos así, este dinero de esta condonación que se ha anunciado desde el punto de vista de la energía eléctrica y otras más, porque se vienen otras más. Hay un anuncio del presidente en cuanto a las deudas que se tiene con la banca pública, ya se escucharán detalles al respecto, pero claro, esto está en el marco de una campaña política que puede venir, cómo no, eso hay que reconocerlo, a paliar de alguna manera el problema económico fuerte que están sintiendo las familias ecuatorianas, sobre todo aquellas de menos recursos, pero que a la final de cuentas es una factura que la tendremos que pagar posteriormente. Usted se refería también a la situación de los bancos. Hay otro índice que se ha dado a conocer sobre la disminución de los créditos hipotecarios o de vivienda, que han caído aproximadamente un 16%. ¿Por qué? ¿Y cómo se interpreta esto? Bueno, Gustavo, en economía, cuando la economía está entrando, digamos, o sea, un país está entrando en una desaceleración, recesión, es decir, en un freno económico, lo que se va, y esta nube de incertidumbres, ¿cómo se va reflejando? Una de las variables, digamos, que adelantan este deterioro económico es justamente, por un lado, el tema de depósitos, es decir, cómo está el público reaccionando, por un lado, al tema de consumo y por otro lado también al tema de, digamos, inversión. Entonces, claro, si los depósitos están cayendo es porque las personas no tienen ese remanente, ¿no es cierto?, y que prácticamente están saliendo con las justas, diríamos así, en palabras sencillas, en sus gastos mensuales cotidianos. De la misma forma, si los bancos o la banca no está colocando créditos, quiere decir que las personas justamente no están consumiendo y a su vez también los emprendedores o las empresas no están invirtiendo y por lo tanto no están acudiendo a ocupar este ahorro en la banca. Entonces, eso se observa. A esto quizás hay que sumarle un último indicador, que es, por ejemplo, el freno o la reducción en la actividad económica de sectores claves, como es el caso de la construcción. Se revisaba cómo, con los datos que se tienen a junio, el sector de la construcción está viniendo en un deterioro con una caída aproximadamente del 2%. Entonces, ¿esto qué es lo que va indicando? Va indicando que si esto se va acumulando y si tenemos digamos así, pues la última parte del año, el último cuatrimestre del año, en donde vamos a tener problemas de inseguridad todavía latentes, el tema de los apagones que se pueden dar, pero sobre todo esa incertidumbre política, porque vamos a entrar en una vorágine de ofrecimientos, lamentablemente también que van a estar teñidos por problemas de índole político, temas judiciales, etcétera. Es decir, se va a venir una problemática en el país y esto va a abonar para que haya incertidumbre, y todos estos indicadores entonces apuntan a que al final del año vamos a tener digamos así, pues un escenario económico
muy complejo para encarar lo que vendrá en el año 2025. Quisiera preguntarle también aquí cómo debe entrar en el debate, en la discusión, el tema del extractivismo, la explotación del petróleo, con este problema que tenemos con el cierre del Yasuní, la minería que apoya abiertamente el gobierno, más allá de los pasivos ambientales que genera. ¿Cómo aportan estos sectores a las finanzas públicas? ¿Siguen y seguirán siendo las principales fuentes de ingreso para el fisco? Lamentablemente es así, es decir, las capacidades que el gobierno o como tal, digamos, como cosa fiscal va teniendo, cada vez van siendo más limitadas. El Ecuador, digamos, depende, ¿no es cierto?, de cómo le va a la economía para poder recaudar impuestos, pero vemos que si a la economía no le va bien, pues obviamente esta recaudación de impuestos se restringe. Ahí hay todo un capítulo también de evasión fiscal, pero por otro lado también es una economía incapaz de endeudarse de una manera, digamos así, sostenible en el tiempo, desde el punto de vista financiero. Es una economía que le cuesta colocar deuda en el extranjero, y si obtiene deuda de organismos como el Fondo Monetario, que es nuestro principal financista, pues obviamente lo hace a condiciones que luego después laceran problemas o dineros que se necesitan, ¿no es cierto?, para el tema social. Entonces, como que entra en una encrucijada. Sin embargo, yo creo que el tema ambiental es digamos, primordial. El tema minero se tiene que trabajar de una manera muy, digamos, profunda, y en eso, digamos, pues es importante que se entre en un debate, pero yo lo que avisoro es que va a haber, digamos, Gustavo, que pueden, o más bien lo que se puede dar es muchas tensiones en esto, porque claro, las necesidades aumentan, y por otro lado también lo que se ve, ¿no es cierto?, en la carrera política, sobre todo de cara a las próximas elecciones, es que están dos frentes políticos que prácticamente están viendo o han visto históricamente en la minería una salida para el país. Por lo tanto, esto yo creo que va a crear una tensión social adicional que podríamos colocarla en el escenario complejo económico y social del país. Estamos en época electoral. En no muchos meses estaremos eligiendo un nuevo gobierno, ratificando al presidente Noboa, si así se dan las cosas. ¿Qué quisiera escuchar usted? ¿Qué sería convincente, economista Mendieta, escuchar y leer en los programas de gobierno, en el discurso de los candidatos, en la visión de los candidatos a la presidencia de la República? Bueno, ahí lamentablemente, Gustavo, yo creo que como ecuatorianos, ecuatorianas, y voy a utilizar quizás una frase fuerte, pero nos hemos mal acostumbrado a que primero nos ofrezcan, nos digan lo que queremos escuchar, y una vez que con esos ofrecimientos y con lo que queremos escuchar se gana, pues obviamente ahí sí vienen entonces los verdaderos, o surgen, ¿no es cierto?, emergen las verdaderas estrategias de materia económica. Entonces, es muy lamentable esto en el Ecuador, porque prácticamente el debate se reduce a esos ofrecimientos. Ya escucharemos cosas inclusive, digamos así, pues que distorsionan la economía o la lógica económica, que van en contra de aquello. Eso ya lo hemos escuchado en las últimas elecciones y en las últimas campañas, y eso lo que hace, repito, es deteriorar el debate. Lo que se quisiera escuchar es un plan de corto, mediano y ojalá de largo plazo desde el punto de vista económico, con metas, con objetivos, que digan primeramente la realidad compleja que tiene el Ecuador por el lado privado, pero también por el lado fiscal, y cómo esto va a irse con una estrategia, repito, programática, que nos dé cuenta de, por ejemplo, al menos los próximos 4 años del gobierno que está postulándose, y que a quien tenemos que escucharle la propuesta, pues que nos diga cómo va a encarar la situación económica del país. Y en ese sentido, quizás poner el foco en 2 temas fundamentales. El tema de inseguridad, porque la inseguridad, ¿no es cierto?, es la que está atacando mucho al sector productivo. Si nosotros vemos, hay sectores que se han restringido ya demasiado por el tema de inseguridad, pero por otro lado también vemos un deterioro fuerte en el tema del desempleo, que también lo hemos conversado, y que es muy preocupante cómo estas cifras de desempleo se vienen deteriorando con el paso del tiempo. Con los datos últimos que tenemos, vemos cómo de los 8.600.000 personas de población económicamente activa, solo 3 millones están en este momento accediendo a un empleo adecuado.
Es decir, se están quedando 5.600.000 personas por fuera de tener la opción de un empleo adecuado. Entonces, ¿qué se tiene que hacer o qué puede hacer un gobierno? Repito, se necesita un plan programático. Pero lamentablemente, estoy seguro que vamos a caer de nuevo en ofrecimientos, repito, que van a ir inclusive en contra de la lógica económica y que nada tendrán que ver después con el que hacer ya si llegan a ser un gobierno, ¿no? El día de ayer dialogamos en la noche con el presidente de la UNE y él habló sobre un panorama realmente trágico en la educación pública. Hablamos de la educación pública primaria y secundaria. Señalaba él de la ausencia de 350.000 estudiantes que han sido por una u otra razón excluidos del sistema educativo nacional. 55.000 de ellos desertaron en la pandemia, dice, y no volvieron. Tiene gravísimas preocupaciones sobre la participación de muchos jóvenes en la delincuencia que tiene altos niveles en el país. Habla sobre los efectos de la violencia, la delincuencia en los establecimientos educativos, una preocupante elevación en el índice de suicidios de jóvenes, de niños, incluso en Ecuador. Y señala también el presidente de la UNE de que no hay una acción responsable del gobierno para conformar una comisión o definir presupuestos para combatir estos gravísimos problemas. Habla también de un deterioro total de la infraestructura educativa pública que se encuentra en muy mal estado, iniciando ya el año lectivo de la Sierra. ¿Qué hacer con respecto a todo esto? Bueno, fíjese, Gustavo, y que esa observación que nos hace el dirigente, está hablando de temas cuantitativos. No estamos ni siquiera cuestionando ahí lo que está pasando dentro de la calidad educativa, que definitivamente se ve deteriorada en todos los niveles. ¿Por qué? Porque justamente yo creo que se ha abandonado el tema de educación. El Ecuador, lamentablemente, y sus políticos y quienes tienen que tomar decisiones, lamentablemente han perdido, yo creo que tiempo en temas quizás urgentes por un lado, como es el tema de inseguridad, como es el tema energético, el mismo deterioro de índole económica. Y por otro lado también en una guerra política, jurídica, digámoslo de esa manera, que lamentablemente nos tiene siempre estancados en temas importantes. Uno de esos temas claves y fundamentales, y en todos los estudios que se han desarrollado y que he tenido yo la oportunidad de participar, que se relacionan a la falta del desarrollo económico del Ecuador frente a sus vecinos, a la desigualdad económica que tiene el Ecuador al interior, hablando a nivel de cantón, de municipio, siempre la variable fundamental es la educación, pero la dejamos al último. Eso es no pensar en el futuro del país. Yo considero, y estoy de acuerdo con esos indicadores a los cuales ha hecho referencia el dirigente, en el sentido de que la educación está abandonada. No estamos analizando qué está pasando con nuestra educación primaria, qué está pasando con nuestra educación secundaria y qué está pasando con nuestra educación en las universidades. Lamentablemente seguimos de tumbo en tumbo. El Ecuador no tiene un norte para ello. No existe, por ejemplo, un plan de educación a nivel universitario. No tenemos un norte de los organismos como la CENESID, etcétera, que pongan, digamos así, un foco en las universidades para entre todos ponernos de acuerdo y ver por dónde tenemos que caminar. Lamentablemente falta ese direccionamiento y claro, pasamos de tener mucho direccionamiento, muchas reglas, a no tener nada. Y este momento eso definitivamente nos está pasando una factura enorme en temas educativos y que lamentablemente sus efectos se van sintiendo en el tiempo y por lo tanto revertir aquello también es muy, muy duro. Ahí, por ejemplo, también se requiere tener un plan. ¿Qué va a hacer el nuevo gobierno en temas de educación? Yo creo que eso es fundamental, no solamente en temas de cantidad, Gustavo, sino también de calidad. Bueno, cabe indicar, economista Mendieta, que en este diálogo que lo vamos a transmitir a continuación, señalaba el dirigente de la UNE también que no hay sindéresis entre el avance de la ciencia, la cultura con los programas educativos que se están dando en Ecuador y que esto es parte de la desmotivación que ha alejado a tantos estudiantes, que se siguen utilizando textos escolares desarrollados hace varios
años y que no hay una actualización con todo lo que está pasando en el mundo. Señalaba, entre otras cosas, también que como Unión Nacional de Educadores están logrando el financiamiento para tratar de introducir en los establecimientos por lo menos conceptos elementales de esta nueva revolución que está moviendo el mundo, la inteligencia artificial. Mire, definitivamente ahí rayan los temas de calidad, es decir, estamos desconectados con ello. Y una cosa que es interesante, que también lo advierte el dirigente, es el efecto de la pandemia. En algún momento nos referíamos a esta preocupación que el Ecuador, o más bien todo el mundo, se vio afectado, la educación, con la pandemia. Y que esto no estaba siendo, digamos así, pues tomando medidas adecuadas de parte del sector público, de diferentes estamentos para mitigar un poco el efecto de aquello. Mira, ahora nos está pasando, digamos, el efecto de eso, estamos sintiendo aquello. ¿Por qué? Porque esto abre una brecha, no solamente con la cantidad de niños que no están yendo a escuelas, sino también brechas de índole digital a las cuales usted se refiere. Entonces, ahí hay mucho que hablar. Lamentablemente, yo creo que ha habido un abandono, o sea, definitivamente ese abandono en el sector educativo desde lo público en el país, yo creo que es lo que nos está afectando mucho, y eso no genera un efecto negativo solamente ahora, esto hipoteca los efectos digamos, adversos económicos que puedan haber en el futuro. Es, repito, la variable fundamental que si no la tomamos en consideración como debería, pues el Ecuador muy difícilmente va, por más que se hagan esfuerzos enormes de cualquier índole, muy difícilmente va a salir adelante en lo que tiene que ver con desarrollo económico. Bien. Queremos agradecerle por su presencia, economista Mendieta. Muchísimas gracias a usted, siempre a las órdenes. El economista Rodrigo Mendieta fue rector de la UNAE, es catedrático universitario en la Universidad de Cuenca, experto en economía.